estas intenciones, también las intenciones que hay en nuestro corazón, por cada una de nuestras familias, por todos nuestros amigos. Padre Santo, te pedimos que nos concedas siempre la gracia de tu Espíritu. Ilumínanos y renuévanos con tu gracia. Que tu palabra, Padre Celestial, ilumine siempre nuestra vida. Que tu palabra renueve siempre nuestra esperanza. Que tu palabra fortalezca cada día nuestra fe. Que tu palabra renueve nuestro corazón en el amor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos profundizar cada vez más esa palabra que tú has revelado a la humanidad y que nos has dado plenamente en tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención. Vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Muy bien. Vamos ahora, quiero compartirles con ustedes entonces los siguientes elementos para nuestro compartir de hoy. Quiero como resaltar lo siguiente. Dios hace una invitación. Entonces yo les invitaré para que nosotros pensáramos en lo siguiente. Dios hace una invitación y miremos como las características de esta invitación. Entonces, dice, todos ustedes, los que tienen sed, todos ustedes, los que tienen sed, vengan por agua. Y los que no tienen dinero, vengan. Tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. Entonces aquí, esta invitación que Dios hace, pues es para como dos categorías que vemos aquí. Vengan los que tienen sed y vengan los que no tienen dinero. Entonces aquí pues podemos pensar nosotros. Entonces si es los que no tienen dinero, pues podemos pensar son los desposeídos o son los pobres. Pero además es los que tienen sed. Aquí yo les voy a invitar para que pensemos en dos elementos. El primero, ¿de qué tenemos sed nosotros? Y muchas veces nosotros hemos pensado que el dinero no puede comprar muchas cosas. Y entonces el Señor hace la invitación, vengan los que tienen sed y los que no tienen dinero. Pero con esa invitación también hay otro anuncio. Vengan y no tienen que pagar. Ahí también podemos nosotros pensar que otro elemento pues
hay ahí que está implícito. Vengan los que no tienen dinero, vengan. Coman sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan? Y el salario en lo que no alimenta. Pero aquí yo también les invito a que pensemos en esto. No es solamente gastar el dinero. ¿Por qué gastar? ¿Por qué gastar? Vamos a pensar, ¿por qué gastar energías en lo que no alimenta? Porque a veces gastar en lo que no es pan, en lo que no alimenta. Ahora, en concordancia con el versículo anterior, entonces, ¿de qué tenemos sed? Y entonces, ¿en qué estamos gastando para saciar esa sed? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Entonces, aquí miremos lo siguiente. Escúchenme atentos. Escúchenme atentos. Entonces Dios nos hace esa invitación. Y aquí entonces vamos nuevamente a pensar. El Señor nos invita a que escuchemos, a que lo escuchemos atentos. Y entonces, aquí pues cada uno preguntémonos, ¿a qué me invita el Señor a escuchar? Préstenme atención. Se repite aquí, préstenme atención. Vengan a mí, escúchenme y vivirán. Pero entonces aquí pues también tenemos que mirar lo siguiente. Aquí pues ese vivir pues se da por lo que escuchamos. Y entonces ese escuchar pues pienso yo que fundamentalmente es escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra. Entonces esa palabra que nos da vida. Y en el versículo anterior, entonces, vengan todos los que tienen sed, los que no tienen dinero. Y entonces seremos alimentados. Y entonces, ese saborear platillos sustanciosos, comer bien, pues no podemos lógicamente reducir esta palabra a un elemento físico, a que pensáramos, no es que Dios está pensando en darnos un buen banquete. No es solamente la vida natural, es muchísimo más. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Entonces aquí en el segundo Isaías aparece este tema de la alianza perpetua. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Y entonces, si nosotros recordamos allá si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando Dios hace esa promesa, esa alianza, como ese pacto, Dios, ¿qué le dice a su pueblo? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero esa alianza fundamentalmente es esa alianza en esa promesa de Dios. Ustedes van a ser mi pueblo. Y entonces cuando Dios dice, vengan los que no tienen dinero, vengan y coman sin pagar, es porque la alianza que Dios hace es sin nada a cambio. Y yo pienso que es la insistencia que Jesús nos hace en el Evangelio. Y cuando Jesús nos pone como en alerta
frente a la tentación del pensamiento fariseo, el pensar que es por méritos. Y a veces pues nos llega esa tentación, pensar que es por méritos. Pero la alianza que Dios hace con la humanidad es una alianza en el amor. Y entonces Dios dice, vengan los que no tienen dinero, los que tienen sed, vengan, sáciense. Pero ese saciarnos, cuando Dios dice, escúchenme y vivirán, es ese saciarnos con su palabra. Y esa palabra, pues es salvación en nuestra vida. Así como, así como el agua significa vida, quizás para nosotros no significa tanto porque pues abrimos la llave y pues ahí está el agua. Pero si nos vamos al desierto, en donde no hay agua, allá el agua significa vida. Y entonces cuando Dios nos invita a escucharlo y a saciarnos, pues es que es su palabra que sacia nuestra sed. Y esa palabra es vida. Y lógicamente, pues no estamos hablando de una vida física, estamos hablando de una vida en plenitud. Voy a invitarles a que podamos compartir nosotros, bien sea en el chat o por el micrófono, a que compartamos entonces qué nos gustaría pedirle al Señor pensando en este texto. El Señor nos invita o invita a todos los sedientos y a los que no tienen dinero. Y como les decía, es una alianza que es en la gracia de Dios. Es sin ningún mérito nuestro y es sin nada a cambio. Y es por eso quizás la insistencia en que esa llamada que el Señor nos hace es una llamada a responder a ese amor que Dios nos ha manifestado. Bien, entonces pensemos, pensemos en un momento. ¿Cuáles son, si podemos hablarlo en plural, cuáles son nuestras seds? Yo tengo sed. ¿De qué tenemos sed? Y entonces, de pronto, pues, como les digo, lo que querramos compartir, no es que vamos a, pero me gustaría, ¿qué le pido al Señor para saciar esa sed? El Señor nos invita a la vida en plenitud y es sin nada a cambio. Es por amor. Es una alianza eterna. Y siempre pienso yo en Jesucristo, en las palabras de la Eucaristía. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Es esa alianza que Dios ha sellado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué le decimos al Señor y qué le pedimos? Bien, Verónica, gracias. Paz y justicia. Muy bien, le pedimos al Señor paz y justicia. Claro que sí. Cuando dice los que no tengan dinero, ¿quiere decir los pobres? Yo, quizás ustedes me han escuchado. La categoría del pobre en la Biblia es muy amplia, pero yo pienso que más que el tema de los pobres es el que realmente siente la necesidad de Dios.
Hay personas que no tienen dinero y se sienten ricos frente a Dios. Yo no necesito a Dios. Hay personas que siendo pobres, pues no tienen un corazón abierto al reino de Dios o a su Hijo Jesucristo. Entonces es como una pobreza, como el ser desposeído. Es una actitud del corazón. Así como lo dice Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en el espíritu, o bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Permítenos ser parte activa de esa alianza. Sí, y esa alianza, pues como les decía, es esa alianza nueva y eterna en su Hijo Jesucristo. Es la alianza que vivimos, no una antigua alianza. Que me ayude a ofrecer tiempo para sentir la necesidad de Dios y compartir mi fe con los demás, especialmente aquellos que no tienen una cercanía a Dios por diferentes razones. Bien, muchas gracias, Verónica. Que me ayude a ofrecer tiempo para sentir la necesidad de Dios. Sí, yo pienso que en la medida en que vamos caminando en nuestra vida espiritual, vamos experimentando, y en la medida que vamos profundizando la vida espiritual, vamos sintiendo esa necesidad del Señor, de esa necesidad de Dios. Nos vamos dando cuenta más y más de nuestra pequeñez y pues de lo que Dios es para nosotros en nuestra vida. Eso va creciendo. Compartir mi fe con los demás. Sí, muy bien. Muchas gracias. En una palabra, es una invitación a todos a participar de la vida prometida por Dios. Sí, Julián, muchas gracias. Sí, es invitación. Dios nos invita a participar como de esa fiesta de la vida y es una invitación que es abierta, esa es para todos los hombres, ¿no? Pero como lo decíamos, se requiere una actitud en el corazón para responder a esa invitación. Le pido que aumente nuestra sed y hambre de su palabra y carne, especialmente en estos momentos de pandemia donde el enemigo nos quiere alejar, diciéndonos, no vayas, estás dispensado, no lo necesitas, etcétera. Bien, muchas gracias, Fernando. Que el Señor aumente nuestra fe, que el Señor aumente nuestra sed y hambre de Él. Sí, Él nos sacia pues por su palabra, Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía, su presencia en la liturgia. El Señor nos quiere saciar esa sed, esa hambre por muchísimos caminos. Ana, muchas gracias. La familia Hu. Mi sed se refiere a la seguridad, ya que a veces me siento insegura de hacer lo que a Dios le agrada. Bueno, yo aquí, muchas gracias. El Señor nos ha dado ese camino de la fe y yo pienso que tenemos como esos dos elementos. Uno, su palabra. El otro elemento que tenemos es el tema de la doctrina de la iglesia. Entonces, en su palabra, pues lógicamente los mandamientos, el Nuevo Testamento, las bienaventuranzas, etcétera. Pero tenemos también la doctrina y también por eso hacemos un discernimiento espiritual, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hablamos con nuestro confesor o con nuestro director espiritual porque tenemos dudas, qué será lo mejor, etcétera, y vamos haciendo siempre esos discernimientos. Entonces, para pues buscar ese cumplir la voluntad de Dios, ¿no? Creciendo siempre en el amor, creciendo siempre en el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que Él nos ilumine y que nos conceda siempre crecer en ese seguimiento del Señor, en su palabra. Y bueno, yo pienso que también ahí está todo el tema de la conciencia, ¿no? Es un discernimiento que es algo muy profundo, es algo muy íntimo en el corazón del hombre, ¿no? Martica, muchas gracias. Tengo sed de alegría y unión familiar. Dame la gracia de llenar ese vacío con tu palabra. Gracias, Martica. Tengo sed de alegría y unión familiar. Aquí también yo les compartiría lo siguiente.
en la medida en que nosotros vamos abriendo nuestro corazón a la palabra de Dios, como que vamos, eso va siendo fermento en nuestra familia y vamos siendo también como esa alegría en la familia y va creciendo también esa unidad familiar. Lo que compartíamos en unas semanas pasadas con el tema de la parábola de la levadura, ¿no? Que la levadura fermenta toda la masa. Entonces, así mismo es la palabra de Dios, que va transformando esas realidades en nuestra vida cotidiana. Entonces, yo pienso que cuando eh, tenemos esa sed, yo pienso que no solamente Dios nos sacia, sino que nos convierte en semilla para que nosotros podamos ser ese fermento en medio de la familia, en medio de la sociedad. Muchas gracias. Yo le pido que mi sed siempre busque esa agua viva que solo Él puede dar. Oh, muy bien, Angélica, Armando, muchas gracias. Yo le pido que mi sed siempre busque esa agua viva que solo Él puede dar. Ah, bien bonito, muy bien, muchas gracias. Aquí pues me acuerdo lógicamente de ese diálogo allá en el Evangelio de San Juan, Jesús con la samaritana, ¿no? Dame siempre esa agua para que no tenga que venir más aquí no tenga que venir a sacar más agua. Le pido a Dios que nos abra el entendimiento y nos dé la salud y la fortaleza para poder comprender y valorar todo lo que nos da día a día y poder compartir con acciones y hechos su amor hacia los semejantes, hacia los demás. Sí, Enrique, muchísimas gracias. Que Él nos dé entendimiento y nos dé salud y fortaleza para comprender y valorar lo que nos da cada día y compartir con acciones y hechos su amor hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Muy bien, Enrique, muchas gracias. Bien, yo les invito para que presentemos a Dios todos estos elementos que, que vienen a nuestro corazón en este compartir a partir de esta palabra que el Señor nos regala en este hermoso texto de Isaías 55. Bien, todos estos elementos los ponemos en manos de Dios. Pidámosle a Dios un corazón despojado. Es decir, un corazón pobre. Pidámosle al Señor sed de su amor. Pidámosle al Señor sed de su misericordia. Pidámosle al Señor sed del sentido que Él nos da para vivir, y es el amor. Presentémosle a Él todas nuestras necesidades. En estos tiempos, pues, salen a flote muchas cosas en el corazón. Quizás miedos, sentimientos de inseguridad, quizás incertidumbre por el futuro. A veces quizás sentirnos frustrados por la situación que vivimos. Pero el Señor nos invita a que con un corazón despojado, un corazón pobre, que con toda nuestra sed que tengamos, que podamos nosotros escucharlo atentamente, escuchar su palabra y por excelencia escuchar a su Hijo Jesucristo, que vino
y que viene a nuestra vida, que camina con nosotros, que está en nuestra historia, que está en mi casa, que está en mi familia, que está caminando con nosotros, que nos quiere hablar al corazón, porque nos habla en el amor. Y que en Él nosotros podamos ver renovado nuestro caminar en ese seguimiento como discípulos. Discípulos enviados, porque somos discípulos, pero luego también ya somos enviados, somos misioneros, para que también podamos llevar esa experiencia que hemos tenido, llevarla a otros, compartirla, como lo decía uno de ustedes, con hechos, con nuestra vida. A veces cuesta, pero es la invitación que el Señor nos hace. Y es una invitación que el Señor hace abierta a todos. ¿Qué se necesita? La actitud correcta en el corazón. Padre Santo, te presentamos todas estas intenciones. Te pedimos que nos concedas estas gracias que tú nos has permitido compartir en esta tarde. Ayúdanos, Padre Santo, a reconocer nuestra pobreza. Ayúdanos a reconocer nuestra pequeñez. Ayúdanos a reconocer nuestra fragilidad. Padre Celestial, hay tanta sed en nuestro corazón. Y a veces gastamos en lo que no alimenta. A veces gastamos en lo que no sacia. A veces nos gastamos en lo que es transitorio, en lo que es pasajero. Pero solo tú, Padre Celestial, solo tú eres la palabra que nos salva. Solo tú eres el alimento que nos sacia. Solo tú eres la misericordia. Solo tú eres el amor que nos renueva. Padre Santo, indignamente, hijos tuyos. Pero tú nos levantas. Tú nos redimes en el amor. Tú nos redimes en la misericordia. Y tú nos invitas siempre a comenzar de nuevo. Todo esto, Padre Santo, lo dejamos en tus manos. Renueva nuestro corazón. Ayúdanos siempre a mirar con esperanza. Fortalécenos en este caminar, en este seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Sácianos siempre con tu palabra. Danos la vida verdadera que eres tú en tu Hijo Jesucristo. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, todo lo que hay en nuestro corazón, todas nuestras intenciones. Oremos al Padre como Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy hoy pan de cada día. Perdona Nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer caer en la tentación. líbranos del mal. Amén. Amén. Santísima Virgen María, intercede siempre por nosotros ante tu amado Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Oremos esta oración sobre el pueblo de Dios en tiempos de pandemia. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, bendice a tu pueblo, sálvalo, defiéndelo, prepáralo con tu gracia, para que libre de pecado y protegido contra los enemigos, persevere siempre en tu amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Bajo el amparo maternal de Nuestra Señora, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Padre.